Buenos días, ¿qué tal con todos? Bienvenidos al curso de gestión de proyectos para MIPES. Hoy día vamos a hablar de la gestión de indicadores y People Analytics. ¿Qué es la gestión de indicadores? ¿Qué son los People Analytics? ¿Para qué nos sirven? Eh, bueno, agradecerles por estar conectados el día de hoy, por interesarse en este tema y querer poder mejorar la gestión de sus proyectos a través de estas herramientas como son los indicadores para lograr y obtener mejores resultados. Entonces, voy a ir abriendo el Facebook para poder conectarme con ustedes y absorber algunas de sus dudas en el camino, poder estar conectados, ver lo que están escribiendo. Y una vez lo tenga, empezamos la clase del día de hoy. Excelente. Ya está, ya lo tengo y ya estoy aquí conectada. Entonces, bueno, como les decía, nuevamente bienvenidos y empezamos con el tema de gestión de indicadores y People Analytics para el curso de gestión de proyectos para MIPES del día de hoy. Entonces, ¿qué veremos? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Mi objetivo es que puedan conocer un poco acerca de la gestión de indicadores dentro de la gestión de proyectos, cómo esta herramienta puede ayudarnos a poder generar las estrategias necesarias para poder mejorar nuestros resultados, como el hecho de medir ciertos aspectos de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestro negocio, pueden ayudarnos a ser mucho más efectivos en nuestro trabajo. Entonces, me voy contenta de la clase si al final de la clase ustedes logran entender los beneficios que trae la gestión de indicadores, específicamente People Analytics, y puedan poder construir sus propios indicadores a través del tiempo, puedan investigar un poco más y puedan al final dar mejoras apropiadas para sus negocios. Entonces, ¿qué veremos en la clase? Hablaremos del concepto de People Analytics, cómo esto va unido al término más comúnmente escuchado en el marketing, que es SMART. Veremos un poco sus objetivos, sus datos, los modelos de People Analytics, hablaremos de las estrategias, las características, beneficios y veremos algunos ejemplos de indicadores que pueden crearse. Entonces, con esto abarcaremos un poco la teoría y entenderemos algunos ejemplos de indicadores que podemos crear enfocados en indicadores de personas. Entonces empiezo la clase con esta imagen para poder introducir un poco el tema. Si se dan cuenta, muchas veces cuando tenemos un negocio, cuando tenemos que gestionar un proyecto, es difícil saber si lo que hemos hecho estuvo bien o estuvo mal. Estuvo tan bien como lo que esperábamos o estuvo mal. Es importante poder determinar qué tan bien lo hicimos o qué tan mal lo hicimos para no sentirnos mal, sino poder crear estrategias de mejora posteriormente. Por eso es importante, y lo vamos a ver incluso en una reflexión final, poder generar no solamente un plan, una estrategia, no solamente diseñarla y ponerla en marcha, sino terminar por medirla. Siempre que nosotros podamos medir algo, cuando podamos medir algo, va a ser mucho más fácil hacerle un seguimiento y poder controlarlo. Es por esto que para las personas que gestionamos proyectos, generar indicadores nos dan la visibilidad exacta en el tiempo de cómo está yendo nuestro proyecto y si hay algo que podamos mejorar o de repente estamos yendo por un buen camino. Entonces, ustedes saben, como gestores de proyecto, que la mejora continua es la mejor forma de poder ir logrando cada uno de nuestros procesos con éxito y llegar al rendimiento. Es por eso que es importante generar indicadores. Entonces, como dicen las cartas, para saber si algo está bien o para saber si algo está mal, es importante medirlo,
por volverlo tangible, ¿no? Entonces, esto se logra con los indicadores. Es por eso que el día de hoy vamos a revisar los indicadores de gestión, específicamente los People Analytics. Entonces, un poco para entrar en el concepto, quisiera hablar un poco de la historia, porque People Analytics, digamos que es un término que últimamente se escucha mucho y de repente pareciera que fuera muy moderno, pero no lo es. En realidad el People Analytics se vino estudiando hace ya un tiempo y se vino utilizando de distintas formas. Igual dejo el link donde encontré esta imagen para que puedan revisarla y leerla con mayor detenimiento si es que se ven muy, muy pequeñas las letras. Recuerden que el material ustedes lo pueden bajar, está colgado en la misma descripción del video para que puedan revisarlo. Pero bueno, empezó en 1911 cuando Frederick Taylor trató de medir la productividad de sus trabajadores y también la eficiencia de su industria. Entonces, él trató de hablar un poco de estos términos de medición, de productividad no, no del producto en sí, no de un proceso, sino de personas, productividad de personas, que era algo tan difícil de medir. Y esto pues al final podía mejorar los rendimientos de una industria, de una empresa. Eso lo habló en su libro Los principios de la gestión científica. En 1923, Elton Mayo introdujo un elemento adicional en esta ecuación de productividad y al final este indicador lograba generar procesos que incrementaran la satisfacción de sus trabajadores. Entonces, si se dan cuenta, no es algo del 2020, es algo que ya viene desde hace un tiempo. Siempre se buscó la forma de poder medir indicadores más allá de un proceso de personas. Luego, en 1978, Jack Fitz-Enns publicó las primeras métricas de recursos humanos y hizo unas referencias de hallazgos en su libro de How to Measure Human Resources Management, que aconsejo que lo revisen. Entonces, en el 2001, entonces vamos viendo en el tiempo, Brian Baker, en su libro The Human Resources Scorecard, hablaba acerca de los indicadores de desempeño y cómo estos indicadores de desempeño pueden incrementar, o sea, pueden hacer que tus estrategias como empresa mejoren y al final tus resultados como organización mejoren. Incluso el scorecard es una técnica que se utiliza muchísimo en las empresas para poder ir midiendo el desempeño constantemente de sus trabajadores a través de las estrategias esenciales de la empresa. Y en el 2003 se habla del Moneyball, el arte de ganar un juego injusto, donde narra, bueno, el hecho de este equipo, este equipo que más allá del deporte tenía problemas monetarios y cómo darle un enfoque analítico y evidenciar este problema hizo que pudieran superar su problema. Y en el 2010 se empieza a hablar de una analítica predictiva y este término empieza a ser usado en las áreas de recursos humanos. Entonces, si se dan cuenta en toda esta historia, es bueno entender que People Analytics no solo es un término que se utiliza en este 2020 o en estos últimos años, se ha venido utilizando desde mucho antes, porque la búsqueda de la gestión de proyectos que trabaja con los objetivos genéricos, específicos y las estrategias de la empresa, para poder hacer sus procesos, necesitaban generar indicadores que no solamente midan un proceso, sino también midan la productividad y el desempeño de las personas. He ahí la búsqueda de este People Analytics, que son las analíticas de las personas. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es el People Analytics? Ya les fui introduciendo un poco. Consiste en la identificación y la cuantificación sistemática de la fuerza de trabajo de una organización, convirtiendo en datos la gestión de personas. Esto es muy importante que lo puedan comprender. El People Analytics son esos indicadores que no miden necesariamente un proceso, sino miden el proceso de las personas de tu organización. Cómo las personas se están volviendo más productivas,
si está habiendo si está habiendo mucha rotación, si está habiendo fugas de talento, si está habiendo un mejor desempeño, todos los indicadores que se enfocan específicamente en, digamos, ese recurso intangible más importante de las empresas, que son las personas. Porque si uno es capaz, como les decía a un inicio, de poder generar un indicador, generar un número de este desempeño, va a ser mucho más fácil que puedas hacerle seguimiento, hacerle un control, generar una mejora continua y poder desarrollarlo y no perderlo en el tiempo. Los People Analytics utilizan análisis para evidenciar la situación actual, puede predecir patrones de comportamiento incluso del desempeño, mejora el rendimiento individual y los resultados de una organización. Cuando hablamos de mejorar el rendimiento individual de las personas, es porque estos indicadores, como miden el desempeño de las personas, te dan la posibilidad que tú puedas desarrollar a tu personal. Y de repente tienes una persona que potencialmente es muy buena, pero solo necesita ser desarrollada, necesita ser formada. Y para que tú puedas identificar en qué necesitas formar esa persona, es importante que le des esta medición. Por eso es importante poder generar estos People Analytics, que son los indicadores de personas. Y utilizamos, como para cualquier otro indicador, el término SMART, que es un término que se utiliza mucho en marketing para hablar de lo que es específico, lo que es medible, lo que es alcanzable, lo que es realista y lo que es temporal. Es muy importante entender que los indicadores que uno pueda crear en su gestión de proyectos tienen que tener estas características. Deben ser indicadores muy específicos, que puedan ser medibles, que tengan la capacidad de ser alcanzables, que se pueda conseguir la información para medirlos. De repente nos podemos volar y tratar de pensar en un indicador súper bueno, va a ser específico, va a ser medible, pero realmente no tenemos la información para poder recabarlo, entonces no va a funcionar como indicador. Tiene que ser realista, ¿no? Tenemos que ser indicadores realistas que nos puedan ayudar para hacer un buen seguimiento, para poder hacer un buen control. Si el indicador no es realista, va a ser un esfuerzo de trabajo que no va a dar frutos porque no se va a poder hacer ninguna gestión, ninguna estrategia de cambio, ninguna estrategia de mejora porque el indicador no fue realista. Entonces, este término del People Analytics es importante que podamos guiarlo a la efectividad a través del SMART. Y por último, acuérdense que tiene que ser temporal, me había olvidado decirle, porque también es posible que en el tiempo vaya cambiando porque la organización cambia. Acuérdense que estamos en un mundo donde los cambios son cosa de cada día y es importante que la empresa nazca sabiendo que el cambio existe y que tiene que ser parte de él. Entonces, como para repetir un poco y que quede grabado, porque es importante, acuérdense que los People Analytics son esos indicadores que convierten los datos de la gestión de personas y ayudan a evaluarla para poder mejorarla en el tiempo y lograr mejores rendimientos en el trabajo. Y para eso, para que sea efectiva, utilizamos el término SMART, las siglas SMART, que es un término de marketing, que habla de que estos indicadores, para que sean efectivos, deben ser específicos, medibles, alcanzables, deben ser realistas y deben ser temporales. Entonces, ¿cuál es el objetivo del People Analytics? Bueno, tiene muchos objetivos. He puesto la mayoría, igual como les decía, este material ustedes lo pueden bajar. Me interesa que terminada la clase de repente lo puedan bajar y que sea como un material de consulta para su posterior gestión de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero, lograr el éxito empresarial. Uno crea indicadores de gestión, específicamente People Analytics, para lograr el éxito empresarial, a través de hacer este seguimiento, este control que nos permite planificar y diseñar estrategias de mejora. Otro objetivo es transformar indicadores en descubrimientos. Otro es mejorar aspectos concretos de la organización. Recuerden que la organización debe mejorar,
Pero si pensamos en una organización solo como un todo, va a ser difícil que podamos lograr que mejore globalmente. Es bueno poder generar esos indicadores para que puedan las personas, el desempeño y la productividad empezar a mejorar por áreas para que luego la organización mejore en conjunto. Aporta un valor diferencial al negocio. Hay mucha diferencia y lo van a revisar entre los negocios que manejan People Analytics y los que no manejan People Analytics, porque los que no manejan People Analytics no se dan el tiempo de poder evaluar el potencial, poder evaluar la productividad del recurso más importante de una empresa, que son las personas, y que al final son las que gestionan y las que hacen de tus productos y de tus servicios que alcancen su mayor potencial para que las personas puedan consumirlos o comprarlos. Entonces, si uno no se preocupa en las personas y no genera estos indicadores que puedan medirlos constantemente para una evaluación de desempeño, para medirlos en un scorecard que ve todas las áreas del negocio de acuerdo a las estrategias del negocio, si no lo hacemos, va a ser muy difícil llevar al éxito a la empresa. Va a mejorar la calidad de decisiones, vamos a tomar decisiones más acordes a lo que la empresa está necesitando, a lo que las personas están necesitando, y al final vamos a ser más efectivos, no vamos a tomar decisiones por tomar. Vamos a impulsar el rendimiento individual de la organización. Ese es otro objetivo del People Analytics, poder impulsar el rendimiento individual de la organización. Se pueden detectar nuevas necesidades de contratación porque vas a saber qué es lo que está faltando entre tu equipo y vas a poder detectar qué persona podría encajar de manera correcta y brindar beneficios adicionales a tu empresa. Vas a poder identificar patrones de comportamiento de trabajo. Vas a poder analizar las bajas laborales y cuáles son sus motivos, y eso te va a ayudar a generar planes de mejora futuros. Vas a poder identificar variables con mayor impacto y clasificar a los colaboradores. Cuando hablamos de MIPES, hablamos de empresas que actualmente están siendo pequeñas y muchas veces no tienen tantas áreas, no tienen área de recursos humanos, área de proyectos, área de marketing. Digamos que una o dos áreas cumplen la función de muchas. Por eso es importante que las personas que gestionamos proyectos conozcamos de estos indicadores enfocados en personas, porque si no somos capaces de medirlas, no vamos a lograr, miren todos los objetivos o todo lo que nos brinda la posibilidad de generar People Analytics, que son los indicadores de personas, nos brindan tantos beneficios que si nosotros como gestores de proyectos no conocemos estos beneficios, no vamos a ser capaces de crear esos indicadores para nuestros negocios. Entonces, los People Analytics se construyen con datos internos y pueden ser de datos externos. Por ejemplo, una de las fuentes internas que podemos usar para el People Analytics son la permanencia del empleado, las compensaciones del trabajador, la formación del trabajador, los datos de la evaluación de desempeño. Cuando nosotros trabajamos una evaluación de desempeño, medimos ciertos aspectos que están alineados con la productividad y la estrategia principal de la empresa y del cargo y del área. Y de acuerdo a esta evaluación, podemos dar un feedback de retorno a la persona, pero incluso podemos ir guiando qué procesos debemos mejorar como empresa para poder generar mejores resultados. Otra fuente interna para poder generar People Analytics, de donde debemos sacar información, son los detalles sobre trabajador de su alto potencial o cualquier disciplina que es tomada por el trabajador. Como fuente externa tenemos los datos financieros, por ejemplo, los ingresos por trabajador, su costo de contratación, la experiencia del cliente. Como datos pasivos podemos ver publicaciones en redes sociales, encuestas de retroalimentación, y como datos históricos tenemos los eventos económicos, políticos. Entonces, entendamos que para poder construir los People Analytics, para poder construir estos indicadores, van a ir muy ligados al tipo
de producto o servicio que tenga tu empresa. No son indicadores fijos, no es que hay 10 indicadores que una empresa puede utilizar. No, dependiendo de tu empresa, como gestores de proyectos, tenemos que tener la capacidad de construir y nosotros mismos elaborar qué indicadores van acorde a nuestra empresa, qué es lo que queremos medir para luego hacerle ese seguimiento, ese control y dar una propuesta de mejora, poder brindar una solución específica a un problema y poder finalmente elevar el rendimiento y la productividad de nuestra empresa. Entonces es importante que conozcamos que para poder hacer estos indicadores tenemos dos fuentes de información para poder recabar datos y generar estos indicadores de medición posteriores. Acuérdense, para poder planificar, crear un plan de mejora, no solo basta con diseñarlo, diseñar el plan e implementar el plan. Debemos medir qué tan bien hizo este plan. Entonces, para esa medición es ese indicador. Si no hay medición, nunca vamos a saber qué tan bien o qué tan mal estuvimos. Y esta medición, cuando hablamos de People Analytics, tiene que ir enfocada a la productividad del trabajador. Entonces, ¿cuáles son los modelos del People Analytics? Hablamos de 3 modelos. Los People Analytics tienen el modelo descriptivo, el predictivo y el prescriptivo. Cuando hablamos del modelo descriptivo, busca y selecciona datos históricos. Por ejemplo, la tasa de rotación. Entender por qué tenemos esta fuga de talentos. De repente tenemos a trabajadores, a colaboradores con mucho potencial, pero a través del tiempo tenemos una alta tasa de rotación. Ese sería el indicador, ese sería el People Analytics. Poder medir, no sé, pues se están yendo 3 personas cada 6 meses, semestralmente, ¿no? Y de repente ¿cuántas personas hay en nuestra empresa? En nuestra empresa hay 20 y cada 6 meses tenemos una rotación de 3 personas. Hay que medir qué significativo es esto. Entonces poder, como les decía, utilizar las fuentes internas y de repente esa tasa de rotación está impactando con nuestro costo de contratación. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como empresa para que haya esta fuga de talentos? Entonces debemos ver qué cosa corregir. Y aquí viene, como gestores de proyectos, ¿qué debemos corregir? De repente hay algo que debamos pedirle a recursos humanos que deba mejorar, o de repente somos nosotros y nuestros procesos no son los correctos y las personas prefieren irse. Entonces, esta es un indicador y se trabaja y es descriptiva porque es en base al análisis, selecciona datos históricos de la empresa. Otro ejemplo de indicador bajo otro modelo son los predictivos. Los predictivos usan patrones encontrados en la analítica descriptiva. O sea, basándonos en estos datos históricos, miramos hacia adelante y nos ayuda a ser proactivos. Entonces es una especie de tratar de mirar, o sea, utilizar un poco la historia, pero poder predecir qué va a pasar en el futuro. Entonces con eso podemos generar un indicador que nos ayude a prever algún tipo de problema. Y como dice, podemos llegar a ser proactivos en nuestra gestión de proyectos. Un ejemplo es estimar el tiempo que puede permanecer una persona en la empresa. Entonces, de esa forma, si uno es capaz de generar un indicador predictivo, de estimar cuánto tiempo puede quedarse una persona en la empresa, vamos a poder anticiparnos y ver cuándo tenemos que volver a hacer un proceso de reclutamiento. O si no queremos que esa persona se vaya, vamos a poder sentarnos a conversar con esa persona antes para ofrecerle algo mejor y que no se vaya, si es una persona, si es un talento importante de nuestra empresa. Entonces así vamos a poder controlar mucho mejor nuestros costos. Entonces ya vamos hablando de 2 modelos, el descriptivo y el predictivo. El descriptivo usa data histórica, el predictivo usa la data histórica, pero trata de mirar hacia adelante para prevenir problemas futuros. Eso va a impactar en nuestros costos de manera positiva porque van a bajarse. Y en todos los casos estamos hablando de un ejemplo de People Analytics, un indicador de gestión de personas. Y por último tenemos el modelo de People Analytics prescriptivos, que recomienda
qué hacer en función de las predicciones y lo ocurrido en el pasado. O sea, en base a lo que ha ocurrido históricamente y en base a la predicción, vamos a poder generar este modelo de indicadores prescriptivos, que es, por ejemplo, cuántos empleados debo contratar en los meses de verano o cuántos trabajadores debo contratar en este año. O sea, tomando en cuenta tu rotación, que es el descriptivo, ¿no? Tomas tu data histórica. Tomando en cuenta tu modelo predictivo, que es en base a tu rotación, que es tu data histórica, poder estimar cuánto tiempo puede quedarse un trabajador en tu empresa, al final vas a poder utilizar el modelo prescriptivo, que es decir, ok, yo sé que tengo una tasa de rotación de tanto, sé que las personas se quedan en mi empresa 6 meses, entonces ya sé cuántos trabajadores debo contratar durante los meses de verano o durante este año. Entonces, de esa forma volvemos mucho más eficiente un proceso. El proceso de contratación, quizás. El proceso de, digamos, productividad, si estamos hablando de algún tipo de servicio, porque cuando hay fuga de talentos, el costo para contratar a alguien, formar a alguien, nutrirlo de la cultura de la empresa y que pueda empezar a ejercer sus labores y luego llegue a ser exitoso en su proceso, en su desempeño, es muy largo y es muy costoso para la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso muy importante en donde el People Analytics puede ayudarnos a nosotros como gestores de proyectos a generar un plan estratégico utilizando estos indicadores de medición. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos y que nos ayudan en las estrategias de estos People Analytics. Para poder construirlos, como les decía, no hay indicadores fijos, no es que yo les voy a decir, bueno chicos, profesionales, empresarios, de esto se trata, son estos 5 indicadores los que deben usar. Antes de ver esta diapositiva hemos visto 3, que es el de rotación de personas, hemos visto el que es cuánto tiempo puede durar una persona en una empresa, cuántas personas necesitas en un año, y vamos hablando de 3 indicadores, pero todos estos indicadores se crean de acuerdo a la necesidad del negocio, necesidad no solamente por el tipo de negocio que tienes, el rubro en el que estás, sino momento empresa. En el momento en el que se encuentra tu empresa, va a necesitar unos indicadores quizás diferentes de los que necesitaba antes o diferentes a los que necesitará después. Entonces, para eso es importante, para construir estos indicadores, estos People Analytics, primero debemos hacernos preguntas adecuadas. Debemos entender qué queremos conseguir. Que yo como gestor de proyecto diría, no estoy en este proceso, quiero mejorar este proceso. Entonces, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué respuesta queremos dar? O sea, ¿qué quiero? Como yo quiero conseguir esto, quiero generar un indicador que me dé esta respuesta. Y luego podemos desarrollar algunas teorías. Con esto podemos empezar a dar luces de cómo ir generando y construyendo estos indicadores. Luego vamos a tener que identificar datos y métricas en relación a esta pregunta. Vamos a tener que ver nuestras fuentes internas, nuestras fuentes externas, si es que tenemos los datos para poder generar este indicador. Luego tenemos el desarrollo de un diseño de investigación, que es tener claro el procedimiento que se va a seguir para conseguir el objetivo. O sea, ok, una vez consigamos este indicador, vamos a saber qué es lo que viene, porque es muy difícil para una empresa, o no es correcto para una empresa, poder construir un indicador, medir el indicador, pero que no se haga nada al respecto. De hecho, cuando yo asesoro a algunas empresas, les digo, si vamos a construir un indicador, si vamos a mover información para construir un indicador, es porque vas a hacer algo al respecto. No es solo porque quieres conocer el estado de tu empresa. Tienes que hacer algo, así sea mínimo, así no requiere inversión, pero no basta con generar un indicador. Tenemos que saber qué vamos a hacer después. Entonces, en estos pasos de planeamiento y construcción de indicadores, no solamente debemos hacer la pregunta para entender qué indicador debemos hacer, si tenemos la información, sino saber posteriormente a que lo tengamos y sepamos si es bueno o malo, qué vamos a hacer con ese dato. Luego vamos a recolectar, procesar y analizar los datos.
Como les decía, vamos a utilizar nuestras fuentes internas, nuestras fuentes externas y empezar a analizar cada uno de nuestros datos para poder llegar al indicador que necesitamos. Y por último, vamos a comunicar los resultados, generar conocimiento y crear acción, que es la parte más importante. Convertir los resultados en un valor tangible. Ya una vez hemos evaluado el proceso de productividad, la idea es este dato convertirlo en un resultado, generar conocimiento, o sea, decirle a tu organización, así sean 10, 20, 30 personas, comunicar qué es lo que se está midiendo, por qué se está midiendo y qué significa lo que se ha medido. Y finalmente crear una acción. Si de repente tenemos un indicador que termina siendo bueno, y como veíamos en las cartas del inicio, tu situación es buena, ¿cómo podemos mantenerla? ¿Cómo podemos seguir con esta situación, con esta suerte de ir manteniendo tu indicador de manera correcta? Ahí están los gestores de proyectos para ver qué están haciendo bien en su proceso y mantenerlo, incluso poder hacerle mejoras. Y si ese indicador no es bueno, no está siendo el que nosotros deseamos, poder tomar acción y convertirlo a un indicador positivo. Por eso es importante generar estos indicadores. Pues algunos tips para la construcción de indicadores es, recuerden que estos tienen que buscar una continuidad en el tiempo, tienen que ser con una visión, tienen que nacer con una visión a largo plazo. No generen indicadores porque es un gasto de fuerzas generar indicadores que sean para el momento. O sea, yo quiero medir cuánto tiempo demoran los trabajadores para, no sé, pues, para tomar su refrigerio porque me interesa saberlo para esta semana. De repente, darle una visión a largo plazo. ¿Cuál es la necesidad de que se haga este análisis, recabar esta información? ¿Por qué quieres verlo? ¿Qué costos quieres reducir? ¿En qué quieres invertir? ¿Qué proceso quieres mejorar? ¿Qué producto quieres volver más rentable? Es importante que cuando construyamos People Analytics, nuestros indicadores nazcan con una visión de largo plazo y puedan ser continuos en el tiempo, porque la idea de este indicador es que podamos hacerle una mejora continua, un seguimiento y un control. Algo que nace para corto plazo, para hoy, para medirlo para ahorita, no tiene mucha relevancia, no se le puede hacer ese seguimiento. Después los indicadores tienen que estar alineados con el negocio. Como les decía, no es utilizar indicadores por utilizar, tienen que utilizar indicadores que vayan de acuerdo al rubro del negocio que tienen. Tienen que ser indicadores que midan el momento empresa, no solamente el rubro, si es servicio, si es producto, si es un negocio online, si es un negocio físico, si es un negocio mixto, no solamente el rubro, sino que midan el momento empresa que está teniendo la organización. Recuerden que a veces los datos no son tan perfectos cuando manejamos una data histórica, entonces a veces presionarnos y esperar esta perfección excesiva puede ser que nos demoremos en los plazos. La idea es con el tiempo ir mejorando, entonces generen su indicador y probablemente lo mejoren, que nazca con una visión a largo plazo, pero lo puedan ir mejorando en el tiempo. Arranquen con pruebas piloto, empiecen con pruebas piloto. Lo que les decía, busquen un entorno pequeño que puedan controlar. De repente empiecen practicando con una área pequeña de su negocio, que no sea tan relevante, pero puedan generarle este indicador con el que puedan medir y puedan darse cuenta que al medirlo, al hacerle el seguimiento, al controlarlo, crearle planes de mejora, eso que de repente era una parte muy pequeña de tu empresa a la que no le prestabas tanta atención, se potencia. Entonces yo los invito a que hagan estas pruebas pilotos para los que recién estamos comenzando en lo que son People Analytics dentro de la gestión de proyectos. Busca profesionales, trata de contactar a personas que puedan ayudarte a analizar un poco el trabajo de tu empresa y puedan asesorarte y de repente recomendarte qué indicadores serían buenos que utilices. Siempre pedir información adicional va a ayudarte a que puedas mejorar tus procesos. El People Analytics es un indicador que busca centrarse específicamente en las personas, en ese recurso
que yo lo llamo el recurso más importante de las empresas, que a veces lo dejamos de lado, pero sin las personas, nuestros procesos nunca van a llegar a ser totalmente eficientes. Entonces es importante centrarnos. No saltes a otros procesos que no incluyan personas. Primero evalúa su productividad. Entonces, cuando hablamos de las características del People Analytics, hablamos de ser concisos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con ser concisos? Es la posibilidad de simplificar y cuantificar los datos. No busquen que sus indicadores sean muy grandes. Traten de ser muy específicos, como hablábamos cuando hablábamos del término SMART. Acuérdense que sus indicadores, sus KPIs, tienen que ser concisos, deben ser simplificados y cuantificados. También deben ser estructurados, deben examinar el mayor número de detalles posibles. Deben ser estructurados, deben ser simples. Uy, creo que, sí, a ver, un momento, había un problema, voy a volver a, creo que no se está compartiendo bien. Ya, ahora sí, ya. Entonces deben ser concisos, deben ser estructurados, deben ser simples. Deben ser concisos, como les decía, y retomando un poquito, porque deben ser directos, no deben ser específicos, como cuando hablamos del SMART. Deben ser estructuradores, deben tener una estructura. Si no tienen una estructura va a ser difícil controlarlos y hacer este seguimiento. Deben ser simples. No deben tomar mucho trabajo de analítica, deben ser claros. Una vez veamos el número, debemos saber si estamos bien o si estamos mal, para que automáticamente empecemos con nuestro plan de mejora. Deben ser fáciles de procesar, no deben ser muy difíciles, normalmente debe ser una división. Medir tiempo por productividad, como cuando hablamos de la rotación, ¿no? De repente salidas por la cantidad de gente que tenemos y el tiempo, deben ver 3 datos específicos, no deben ser muy complicados, deben ser correspondientes, deben corresponder a lo que tratamos de mejorar, ir en correspondencia a nuestra estrategia. Referenciados es una característica importante porque tienen que tener una referencia en toda la data que tenemos de la empresa, deben ser correlativos, deben ser equilibrados, garantizados, equiparables. Entonces, todas estas características son importantes al momento que hagamos un indicador. Pero todas esas las resumo con que deben ser simples. En una sola vista, en una sola imagen, debemos ser capaces de saber cómo nos encontramos, cómo ese proceso que queremos mejorar, ese rendimiento que queremos elevar, está siendo afectado. Si estamos bien o si estamos mal. Y no importa si estamos mal, porque lo bueno es que ya identificamos que estamos mal. Ahora debemos hacer nuestro plan, nuestro diseño de plan para poder mejorar. Y posteriormente volver a medir con un indicador. La única forma que podamos mejorar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, hay muchos beneficios cuando medimos los People Analytics. Mejora la gestión de las personas, eso va directamente proporcional a su satisfacción. Ofrece oportunidad de hacer seguimiento, da mayor confianza, permite mayores recursos, aumenta la productividad del personal. Eso es sumamente importante. Para que nuestros productos y nuestros servicios lleguen a su mayor potencial, es importante que las personas que están tras de esto puedan mejorar su productividad. Si su productividad no mejora, probablemente nuestros costos se eleven y nuestro producto final o servicio final no sea de la mejor calidad. Entonces es importante poder medir el desempeño de las personas para mejorar estos indicadores en el tiempo, poder crear estos planes de mejora y llegar a nuestro mejor rendimiento. Les dejo muchos más beneficios que pueden revisar, descarguen este material, que sea un material de apoyo para su construcción de indicadores. Voy a mencionar algunos de ellos. Facilita el desempeño diario, fideliza al trabajador, un trabajador que sabe que su trabajo está siendo medido,
no solo por ser medido, recuerden, cuando medimos algo es importante posteriormente a la medición hacer algo al respecto, así sea pequeño, pero hacer algo al respecto. Cuando las personas sabemos que nos medimos, nuestro compromiso aumenta. Recuerden, es como cuando uno da algún tipo de examen, estudias algo y das un examen. Por más que el examen o la nota no sea tan necesaria, esa nota genera un compromiso en nosotros, genera querer mejorar. Entonces, cuando se crea un indicador de gestión de personas, es mucho mejor que cuando no se crea, porque cuando no se crea, la persona no tiene visión de en qué momento está, si está haciendo sus cosas bien, si está haciendo sus cosas mal, qué tan bien las hace, qué tan mal las hace. Por eso es importante generar un indicador que pueda medir su desempeño. Hay muchos indicadores en la evaluación de desempeño de personal, pero yo les recomiendo más para las personas que gestionamos proyectos el scorecard, que va muy dirigido a las áreas de la empresa, a las estrategias que ha decidido tener la empresa, y en todos se evalúa la productividad del empleado. Reconoce el trabajo de los empleados, ese es otro de los beneficios. Precisa los motivos de desavenencias cuando hay algún tipo de desacuerdo. Un indicador te ayuda a precisar y ser objetivo en el desacuerdo, no solamente ser subjetivo, que eso genera un malestar en la persona y baja su productividad, y permite el crecimiento general de la organización. Ahora, hay muchos más, no he leído todos, no me he detenido en explicar todos, pero revisen el material. Generar People Analytics dentro de sus negocios como emprendedores les va a ayudar. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos de algunos indicadores. Como les decía, no son los únicos indicadores que existen, no son los únicos indicadores que ustedes podrían medir. La idea es que los indicadores no están fijos, ustedes pueden construirlo de acuerdo al momento de empresa en el que estén y de acuerdo al rubro y a las necesidades de su negocio. Entonces, hablando en sí de estos indicadores de personas, podemos medir un poco lo que es el compromiso. Cuando uno mide el compromiso, permite de forma sistemática medir el nivel de la implicación de los trabajadores en la organización. Si una empresa tiene indicadores altos de compromiso, probablemente tenga trabajadores que no solamente sean más productivos, sino que su rotación sea más baja, las personas quieran quedarse, probablemente den ese esfuerzo extra, cuando hay compromiso, normalmente un trabajador no da un entregable únicamente bueno, sino siempre busca dar un poco más. El compromiso es uno de los indicadores más importantes dentro de un negocio. Si tenemos la posibilidad de medirlo, ¿no? De acuerdo a calidad, tipo de trabajo, ver qué información como empresa tenemos y que ese empiece a hacer, y con esa información trabajar un indicador que pueda medir, va a mejorar muchas de las gestiones como empresa. Podemos medir el rendimiento también. Al evaluar el rendimiento individual, se analiza el rendimiento de manera integral, evita sesgar el comportamiento del trabajador. De repente nosotros vemos un trabajador que tiene un comportamiento que no nos gusta mucho, pero el indicador busca que más allá del comportamiento de la persona, podamos tener la capacidad de evaluar su rendimiento. Si solamente lo vemos y decimos, no, esa persona mejor que se vaya porque no está siendo buena para la empresa, pero no hemos hecho ningún trabajo de análisis, no lo hemos medido, no tiene ningún indicador, nos estamos dejando sesgar por cómo vemos a la persona, pero de repente era un talento muy bueno que tenía un alto rendimiento y que estaba en nosotros poder redirigir su comportamiento. Era una cuestión de redirigir su comportamiento, eso que de repente no nos gustaba mucho, pero él como trabajador tenía un rendimiento alto. Entonces estamos hablando de dos tipos de indicadores, el indicador de compromiso y el indicador de rendimiento. Otro indicador es la adquisición de competencia. Evalúa el resultado de las competencias deseadas y monitoriza la eficacia de las mismas. Otro indicador más es el ausentismo laboral. Ver tratar de medir por qué nuestros trabajadores faltan al trabajo, por qué se enferman tanto, qué tanto ausentismo laboral tenemos, o incluso si están trabajando y no están siendo tan productivos.
Entonces, una vez midamos este indicador y sepamos si es bueno o es malo, podemos ver qué es lo que está causando este indicador, por qué las personas no quieren venir, de repente no están siendo motivadas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en nuestra área de gestión de proyectos para poder, de repente no les estamos dando buenos retos? Entonces, estas personas están tratando de asistir lo menos posible al trabajo y nosotros no nos estamos dando cuenta y eso al final repercute en nuestros costos. Otro KPI importante que para esto quiero recalcar, gracias a la imagen, estos People Analytics, estos indicadores, se conocen también como Key Performance Indicators, y los vamos a usar con KPI. Normalmente los KPI son los indicadores generales de una organización. En una organización hay muchos indicadores, pero en este caso y a los que yo más me quiero enfocar son a los indicadores de personas. Por eso hablo de los People Analytics. Incluso, que no está en la clase de hoy, estos People Analytics también, como miden la analítica de personas, no necesariamente tiene que hablar del cliente interno, que son nuestros colaboradores, sino podemos generar indicadores para nuestros clientes externos, el comportamiento de nuestros clientes en general, nuestros consumidores. De hecho, en una clase anterior, que la pueden revisar, que está cargada en el Facebook de CAMEX, hablábamos del Net Promoter Score, que es otro indicador que mide los niveles de satisfacción de tus consumidores. Pero también se puede medir el Net Promoter Score, que es el NPS, como nivel de satisfacción de tus colaboradores, cómo ellos están satisfechos con tu empresa. Es otro de los indicadores que se puede medir. Otro indicador que podemos medir es la capacitación, saber entender qué capacitación necesita tu colaborador en términos de cómo va su productividad, conseguir su productividad máxima en relación a las horas que éste desempeña en su puesto. Con eso podemos ver qué capacitación necesita para volverlo más productivo y mejorar su rendimiento y también mejorar la relación que tiene con su jefe. Tenemos el tiempo promedio objetivos. ¿Cuánto tiempo en promedio demora un colaborador en llegar a sus objetivos? Esto es muy importante porque eso va a permitir a nosotros como empresa poder planificar, a nosotros como gestores de proyectos, poder planificar, conocer el tiempo promedio de cuánto demora un colaborador llegar a un objetivo, va a podernos ayudar a planificar no solamente en términos de procesos, sino planificar en términos de costes y volvernos más eficientes. El indicador de la rotación que veíamos hace un rato, ¿no? Es muy importante entender la fuga de talentos y calcular el grado de permanencia de los trabajadores en la empresa. Y por último, la de accidentes laborales. Si tenemos una industria o alguna empresa que tenga algún tipo de proceso potencialmente peligroso, es importante entender este tipo de indicador y gestionar un plan de eficiencia que nos permita bajar este indicador. Entonces les he dado algunos ejemplos importantes para que puedan ustedes entender que no solamente pueden usar estos ejemplos de indicadores, sino que ustedes mismos deben construirlos. Y para construirlos, recuerden, los indicadores deben nacer con una visión de largo plazo. Cuando se cree un indicador, es importante que se haga algo con ese número, no es crear un indicador por crear. Y recuerden que este indicador debe ser conciso y específico. No traten de abarcar mucho en un indicador. El indicador tiene que ayudarte de una manera simple a determinar si estás bien o estás mal en eso que estás queriendo medir. Y puedes hacerlo y construirlo de acuerdo al momento empresa en el que estés y puedes construirlo de acuerdo al rubro de negocio que tengas. Entonces, ya para terminar, ya estamos cerca del fin, les dejo una reflexión final. Todo lo que se puede medir se puede controlar. Lo decía Peter Drucker, que era un consultor y profesor de negocios austriaco. Él decía que todo lo que se puede medir y se puede controlar, y yo lo firmo en mi experiencia y también cuando podía asesorar a algunas empresas. Es importante no solamente diseñar un plan, implementar un plan, sino hacerle un control y seguimiento. Y tú no puedes controlar ni hacer un seguimiento a algo que no has medido.
necesitas crearle una medición, necesitas volver tangible lo que es difícilmente de tangibilizar, sobre todo en la gestión de proyectos enfocada en las personas, como es estos People Analytics, que son indicadores que se enfocan en las personas. Entonces, nada, yo los invito a que como gestores de proyectos puedan ustedes, y entendiendo que trabajan en MIPES, en pequeñas, en microempresas, donde no hay tantas áreas separadas, sino de repente una área hace el rol de muchas, poder no solamente sacar indicadores de gestión de sus procesos y de sus servicios y de sus productos, sino también sacar indicadores de gestión como los People Analytics, que buscan generar indicadores de la productividad de la persona, que es el recurso más importante de una organización. Entonces, bueno, mi nombre es Ximena Briceño, no recuerdo si me presenté al principio, soy docente de CAMEX, este tema va dentro del curso de gestión de proyectos para MIPES, tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de dirección de recursos humanos, habilidades blandas, ese es mi correo. Si tienen alguna pregunta es el momento de hacerlas, no tenemos tanto tiempo, pero en todo caso, ese es mi correo, pueden escribirme si tienen alguna duda y quieren profundizar en algo más. Si de repente tienen algún indicador ya hecho y necesitan saber si de repente es adecuado, recuerden que uno de los consejos es siempre pidan algún apoyo adicional. Otra visión de tu negocio puede ayudarte a generar un mejor indicador. Entonces, bueno, estoy conectada por Zoom. Voy a ver si hay algún tipo de pregunta. Y si no, con eso terminamos. Yo agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Eh, valoro mucho esa capacidad, esas ganas de poder desarrollarse y querer desarrollar de manera más profesional sus negocios. Bueno, muchas gracias a todos y con esto termino. Cualquier duda, si quieren, me pueden escribir. Gracias.